Presentando ayer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todo lo que es una reforma del paquete educativo, básicamente cambios en la forma de enseñanza, sobre todo las materias principales. Esto es porque, entre otras cosas, cada 100 chicos que ingresan en primaria terminan recibiéndose o terminando el secundario, es el 30%, básicamente. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Placer. No, para mí, por favor. Che, vamos a suponer que te llama una empresa del exterior y te dice: Claudio, ¿me haces una radiografía de la Argentina hoy desde lo político? Definime al gobierno. Bueno, primero es que acaba de empezar un nuevo gobierno, yo diría. Si me llama, le diría, mire, vamos a ver qué pasa, porque lo que acaba de empezar es que se reordenó el gobierno. El gobierno acaba de asumir que tenía problemas y me parece que es una buena señal. El problema que tenía central era un problema de gestión y un problema político. Dos problemas centrales para cualquier administración. ¿Por qué? Porque tenía un jefe de gabinete que tenía unas formas y una organización muy deficiente, tanto en la construcción política, necesaria para poder darle soporte y para poder hacer avanzar cualquier gestión, y porque tenía muchas trabas en la gestión, claramente, y es lo que acaba de ocurrir. Pero no solo eso, lo que demostraba es que además tenía mucho problema interno. Digo, ayer lo que vimos era una foto que era casi un festejo de cumpleaños. Sí, parecía. Digo, yo nunca vi que se celebrara tanto un velorio. Digo, la verdad es que era demasiado notable lo que pasó. Primero, darle visibilidad al gabinete. Segundo, darle armonía. Tercero, darle gestión. Con lo cual, digo, yo le diría a quien me pregunta, bueno, estamos viendo algo nuevo. Casi que estamos viendo que el jefe de gabinete se convierte en un primer ministro, porque empieza a adoptar las funciones que tiene quien ejerce ese rol. Entonces me parece que este es el primer lugar. Segundo lugar, hay un gobierno con una clara determinación hacia dónde quiere ir. Tiene un problema de ejecución de hacia dónde quiere ir. Tiene un problema de ejecución porque no tiene soporte político suficiente y tiene un problema hasta ahora porque no supo cómo ejecutarlo. Entonces, entre esas dos cosas, me parece que es donde hoy empezó un rumbo diferente. Tiene que demostrar ahora que lo ejecuta. Cómo sale la ley base, que es el punto central, y cualquier empresa del exterior lo primero que va a estar mirando es: denme seguridad jurídica. La Argentina hace demasiados años que no me da seguridad jurídica. Lamentablemente, que se apruebe una ley no implica que tenga seguridad jurídica, ¿no? De ninguna manera, pero por lo menos empezás a darle alguna base de ciertos márgenes donde te vas a mover. Y eso me parece que no es poco. Es cierto, en la Argentina las leyes, se hacen demasiadas leyes para que se cumplan poco. Pero para mí el ejemplo perfecto de esto fue la famosa ley de intangibilidad de los depósitos. Absolutamente. Antes de la crisis del 2001. 3 meses después se los llevaron todos. Se los llevaron puestos los depósitos. Se los llevaron todos. Claro. Exactamente. La ley no te garantiza nada, te da un marco. Debería ser una ley que además salga con suficiente consenso para evitar este tipo de cosas. Que mañana vuelvan a hacer alguna reforma que te lo cambie, o te la altere, o te la disminuya, o te la haga inviable, que es lo que la Argentina hace. Hace unas leyes fabulosas para que no se apliquen. Y este me parece, digo, hay un gran libro que se llama La trampa democrática, y me parece que ahí es donde funciona mucho este sistema, donde lo que haces es leyes no para que funcionen, sino para que traben. Bueno, creo que un clásico. Este me parece que es el gran desafío que tiene la Argentina. Ahora, hace un rato hablábamos, Claudio, con Antonio, de lo que está pasando en el PRO, que tiene una... ¿El PRO? Sí, el PRO. ¿Qué es el PRO? Era un partido que ganó una elección hace un tiempo. Perfecto, gracias. Hace unos años. Ok. Ahora, sobre la destrucción del PRO, Milei está construyendo, pero tiene que pensar, y esta es la pregunta, es cómo construye algo para enfrentar, porque el año que viene la imagen y los éxitos que puedan tener van a ser determinantes, pero necesita una estructura política, le guste o no le guste a Milei, la casta está y hace falta para ir, fiscalizar, ir a elecciones y cubrirlo. ¿Por dónde lo ves que termina de construir? ¿Solo con el PRO? ¿Solo con el PRO? ¿Ese es el límite? ¿Qué van a hacer los gobernadores? Yo lo primero que te diría es: Milei llegó con la casta. Si no hubiera tenido la casta fiscalizando, aportándole recursos, no hubiera llegado. Esto está claro y lo hemos visto. Pero en segundo lugar, lo que estamos viendo es que hay una implosión de lo que fue el PRO. Digo, el PRO está, como alguien decía ayer del PRO, está entre los que se quieren ir, los que no se quieren quedar y los que no saben dónde están. Con lo cual, un lugar inexistente, un no lugar.
está claro. Esto último estaría Larreta, por ejemplo. Ahí estaría Larreta. Sí. Ahí está claro que tienen un desafío enorme, Milei, pero yo diría, si Milei encamina la economía, si Milei encamina la gestión de gobierno, que es hoy el gran desafío que está teniendo, la verdad es que parecería que hay demasiados agentes libres o dispuestos a comprar el pase para irse. Por lo tanto, después hay que ver quién lo ordena y cómo se ordena. Hasta acá no tenemos muy claro quién ordena y quién es el que va a construir ese andamiaje político imprescindible. Apareció Karina Milei, que parece estar construyendo un partido político. Veremos cuánto de capacidad, vocación y de dedicación tiene, que me parece que son 3 elementos centrales. Pero yo diría, si Milei encarrila, bueno, es muy probable que lo que tenga es una sumatoria que después va a tener que decir, ¿y a quién pongo? Pero tiene que lograr esos objetivos porque él mismo se ha puesto todo a resultado, ¿no? ¿Ves a la sociedad aguantando todavía? Yo creo que la sociedad tiene hoy una paciencia, que es lo que estamos viendo, enorme, que tiene mucho que ver con el espanto al pasado y el horror al vacío que te deja todo el resto. A mí me parece que acá es un problema de si se juntan o no se juntan curvas. Si la curva de la inflación sigue bajando y la curva de la recesión no sigue subiendo, bueno, es un punto. Ahora, si en algún punto la curva de la inflación bajando se detiene y la curva de la recesión, desempleo y además el impacto que vayan a tener otros ajustes, digo, el fin de semana vamos a tener un aumento de los combustibles, por ejemplo. Sí, ¿no? Y además ya te anunciaron la modificación en 2 segmentos de las tarifas eléctricas. Exactamente, con lo cual, si la inflación baja pero no te alcanza para llegar a fin de mes, vas a empezar a tener un problema. Y esto, me parece que acá hay un problema que es un poco lo que generan, y no quiero decir que este sea el caso, lo que generan los efectos de las estafas, esquemas piramidales. Es un tema de confianza. El día que se termina la confianza, la huida puede ser masiva. Entonces, me parece que el gobierno, y creo que admitió que estaba frente a una pared... Eso te iba a decir, pero ¿vos crees que lo está leyendo eso? Bueno, por lo menos dio señales de que hay cosas que no están funcionando bien. Y esto me parece que es una admisión. Creo que hay mucho ensoñamiento con cierta parafernalia, luces y qué sé yo, y después la ejecución. Por eso yo decía que, a priori, hoy Guillermo Franco aparece como un primer ministro y que va a ocuparse de esa gestión y ojalá que eso funcione porque hasta acá no venía funcionando y estaba muy atado a bajar la inflación y punto. Estábamos hablando fuera del aire hace un rato con Rubén sobre el tema del cambio del jefe de gabinete. La foto esta que es la tapa hoy, creo que la tapa de La Nación, la foto del café con la selfie de Caputo con todo el equipo. Yo coincido, da la sensación de que estaban como aliviados y muy contentos. Entonces mi pregunta es, ¿termina saliendo el jefe de gabinete por problemas de gestión del gobierno o por problemas internos? Yo creo que es una doble condición. Porque lo que te muestran esas fotos es que... que estaba todo muy mal. Muy mal. Exactamente. Tanto es así que Patricia Bullrich dice un nuevo gobierno, un nuevo gabinete. Bueno, el nuevo gabinete lo único que tiene es un nuevo jefe de gabinete, no tiene un nuevo gabinete. Ahora, tampoco lo que no sabemos, y esta es la pregunta de estas horas, es... ¿Patricia Bullrich nos está anunciando algo cuando dice nuevo gabinete? ¿Y en realidad todos los que estaban ayer ahí no van a seguir estando? Creo que esta es la gran pregunta. Hay un déficit también en otras áreas y esto también se está viendo. Y hay conflicto porque también había una organización. Yo creo que hay un problema que es demasiado recurrente en la Argentina de arquitectura de los gobiernos. El gobierno de Mauricio Macri tuvo un problema fabuloso de arquitectura donde tenía... El poder estaba en los lugares inferiores de quienes eran sus jefes, tenía superposición de tareas. El gobierno, el artefacto de Cristina Kirchner y Alberto Fernández no ya es ni merece que lo hablemos. Ahora, esto claramente tenía un problema de arquitectura, de quién organizaba, quién mandaba y quién construía confianza. Porque lo que pasaba, y hay que ver ahora si Guillermo Franco lo tiene, es que, y lo cuentan todos los interlocutores, empresarios, políticos, era que nada se sabía quién lo resolvía y cuándo lo resolvía. Y nadie tenía autoridad suficiente. ¿Guillermo Franco la tendrá? Bueno,
este es el gran desafío. Yo creo que en una semana, cuando el presidente vuelva y empecemos a ver, digo, vuelve ahora, pero digo, en una semana empecemos a ver si lo que Guillermo Franco promete. Guillermo Franco es un tipo con un realismo fabuloso, digo. Es un tipo que decía, entre el cepo que me pone Caputo, porque no hay plata, y la inoperancia de la jefatura de gabinete que no resuelve, no hay manera de avanzar con nada. Hoy la gran pregunta es, ¿y ahora? El problema era que estaba allí en ese lugar Nicolás Posse, que no se vinculaba con nadie, que dicen que además espiaba a algunos funcionarios del gobierno, que no lo sabemos, pero digo, lo que dicen, que los ministros se alegran porque se fue. Eso está cantado. Está cantado, es una obviedad. Y la gran pregunta es, ¿y ahora? ¿Esto cambiará? ¿O Guillermo Franco volverá a tener que ir a reunirse con otras personas y después tener que volver para que alguien, que no sabemos quién es, diga que sí o que no? Hay uno de los temas que tiene que es una tarea enorme que tiene Franco, es en primer lugar terminar de desembarcar en el Estado, porque otro de los problemas de Posse es que tiene casi lo hablamos esta semana, el 60 y pico % del Estado sin asumir todavía, cargos que incluso se le empezaron a reciclar adentro de los que estaban. Hay mucho kirchnerista que se bañó, se cambió, se tiñó el color de pelo y ahora parece como que es libertario de la primera hora, engañando atrás. Vos lo marcaste hace un rato también, lo marcaba Antonio, el tema de los directorios de las empresas públicas. Tremendo. Hay de todo ahí adentro que está pasando y ahí parecía que que el gobierno no tenía control sobre todo ese Estado. Sí, y además, ese es un tema que además es súper importante. Las empresas públicas pagan sueldos a los directorios que son altísimos, fabulosos. Digo, 50 veces más que el sueldo del presidente en algunos casos, digo, o 40 veces. Es una enormidad de gente que está premiada y no sabemos por qué y no sabemos cómo funciona. Lo que veíamos, yo todos los días recibo por el sistema de la Nación las designaciones del gabinete que aparecen en el boletín oficial. Todos los días la lista no baja de 15. Ahora, ¿son gente que entra? No. Son gente que hay que reafirmar contratos, que hay que hacer entrar porque están las vacantes. Y muchas de ellas, gente que lo que hicieron es renovarle los contratos que tenían del gobierno anterior. Sí, hay cantidad, en segundas y terceras líneas hay cantidad de gente del gobierno tremendo. anterior. Algunos dicen, eso tiene la ventaja de que quienes aprietan la pistola para ejecutar gente son los kirchneristas, ¿no? Eso es lo que algunos dicen. El problema es que a mí lo que me cuentan es que han perdido en estos meses la capacidad incluso de identificar quién viene de dónde. Exactamente. No saben. Exactamente. Bueno, ahora está claro que no tenían estructura para un gobierno nacional. Está claro que no tenían ni estructura para un gobierno nacional, ni siquiera equipos. Tanto es así, bueno, convengamos. Básicamente los equipos deben estar, ¿cuánto necesitas? 5.000 personas mínimo. Pero además, el ministro de Economía es un ministro que un mes antes se incorporó al equipo. Porque hasta un mes antes era Emilio Campo el ministro de Economía. Por lo tanto, lo que sí tenemos claro es que en un mes armaron lo que pudieron para llegar. Por eso yo creo que es lo que se explica para la paciencia de la gente. Lo que hubo es una implosión de la política. O sea, la Argentina se resuelve siempre por colapso. No hay manera de que por un diálogo cambiemos y orientemos el rumbo. Colapsa el sistema. Se acaba un ciclo. Esta vez, por primera vez, y nunca lo habíamos visto, fue silencioso, fue implosión, no fue explosión. Eso hace que, bueno, no había nada. Lo que había estaba deslegitimado, había fracasado en sus resultados y había llevado a un estado de angustia y desesperación de la población que dice, todo lo que venga, yo le doy confianza. Háblame de la oposición. Qué bueno decir la oposición, porque la verdad que si uno lo que ve... Peronismo-kirchnerismo en realidad. Ahí está, perfecto. Peronismo-kirchnerismo. La verdad es que si uno mira cuál es hoy el escenario, lo primero que ve es la fragmentación más absoluta que se pueda ver. Hoy el peronismo, yo diría que se parece mucho al peronismo que había después de la derrota del 83. Sí, correcto. Un peronismo cuyas autoridades tienen un techo, que están muy deslegitimadas, que no representan a todos los que se identifican como peronistas. El peronismo es una autopercepción, ¿no? No es una doctrina. Claramente... Hay quienes se autoperciben peronistas y si soy peronista... No importa tu ideología. Nada, por eso. Es una cuestión de autopercepción. Entonces, ahora, quienes se autoperciben peronistas hoy, la verdad es que lo que te están diciendo es, a mí no me representa nadie. Bueno, hubo una encuesta de Opinaya, creo que publica
ayer o antes de ayer. ¿No? Exactamente. Es buenísimo. ¿Quién cree usted que lidera la oposición? 12%. Sí, 12, 26 tenía Cristina, era la más alta. Después creo que venía Kicillof. 17, Kicillof, no sé si Massa estaba 10. Pero la mayor era, por ahora nadie, estaba arriba del 40. Exactamente. Robaba. Ahora, siguen todavía en la marca, el escudo, como queramos llamarle, representando una parte muy importante del electorado. Y esto es un elemento que al final el peronismo, porque además de ser una cuestión de autopercepción, también es un fast track al poder, o ha sido hasta ahora, claramente. Mucho más, o sea, aún habiendo perdido una cantidad de provincias que nunca había perdido, y esto explica también la fragmentación, mantiene un territorio muy relevante como la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene ni siquiera toda la confianza de quien lidera su espacio, que es Cristina Kirchner. Que suponemos que lidera su espacio, ¿no? Bueno, su espacio el propio, el kirchnerista, ¿no? Digo, el espacio kirchnerista, no el peronismo, el kirchnerista. Ni siquiera tiene la confianza de ella, absoluta. Tiene un conflicto con el otro hijo de Cristina, que es Máximo Kirchner. No tiene una buena vinculación con el resto de los gobernadores. De hecho, con quien se ha mostrado Kicillof es con gobernadores que no son peronistas. Con Torres esta última semana. Exactamente. Que pasó, ¿Qué está diciendo? Bueno, esto no alcanza. Claramente el primero que advierte esto no alcanza. Yo tengo que empezar a acotar a los propios y no se anima a enfrentarlo. Por lo tanto, lo que tenés es, no hay un liderazgo claro, no hay un liderazgo emergente que uno pueda decir, este va a ser, o por lo menos no tiene el camino allanado, y los gobernadores del resto de las provincias dicen, yo tengo mis problemas, tengo la mía, y casi se han convertido en legisladores bonaerenses. Ninguno quiere ascender, porque parecen estar cómodos y nadie los mira demasiado. Ahora, de este esquema, en algún momento alguien va a tener que salir. Independientemente de lo que la gente piense. Los peronistas, llegado el momento, se reúnen, no importa cómo. Exactamente, esto digo, de alguna manera. Las experiencias que tenemos es que a pesar de lo que pase, en algún momento, ante la desesperación de la pérdida total del poder, aparece el monstruo toca el pito y vienen todos y se reúnen, sea quien sea. ¿Quién puede? ¿Que es Cristina? A ver, Cristina por ahora sigue ordenando, digo, sigue teniendo el 25% de que es reconocida como la jefa de ese espacio. En su espacio todavía tiene el control del principal territorio argentino, donde reunís el 37% de los electores. Por lo tanto, hoy todavía yo creo que es un ancla, y ella misma lo ha dicho, y al mismo tiempo es una barrera. Esto es un problema para el peronismo que nadie sabe cómo lo va a resolver. Es el mejor activo que tiene Milei hoy. Claramente. Porque si enfrente vos tenés a Cristina Kirchner, te aparecen los problemas del pasado y además tenés la insistencia de Alberto Fernández de reaparecer diciendo cosas muy inconvenientes, yo digo, la verdad es que uno se pregunta, ¿cuánto le debería pagar de regalías Milei a estas apariciones? Sí, claro. Porque es su campaña. Es un activo fabuloso. Nadie disimula nada. Cristina se está armando una mini casa rosada chiquita ahí en el Instituto Patria. En el Instituto Patria está con los mismos nombres. Alberto dice las mismas cosas que dice siempre. No disimulan. A veces peores. Sí, a veces peores. A veces peores. Pues digo, es el mejor activo que tiene Milei. Claramente, por eso digo, el horror al vacío. Sí, tal cual. Porque no hay nada. Y además, el horror y el espanto a lo que hubo, bueno, le doy la vía libre. Digo, a veces, y hay que ser cuidadoso con esto, pero digo, yo a veces digo, esto se parece mucho a cuando hubo interrupciones de gobiernos democráticos, donde había, y admitámoslo, una buena dosis de apoyo social porque lo que había es un hartazgo, porque había fracasado todo, y se le daban una cantidad de facultades, digo, hay un estado de excepción, para decirlo de alguna manera. Bueno, en algún punto lo que estamos viviendo es un estado de excepción, donde se da carta libre a cosas que parecía que hasta ayer eran imposibles en la Argentina, se admiten situaciones que vos decías, bueno, esto no va a pasar, pero en un momento se toleran. Ahora, esto tiene siempre el límite de los resultados. Claro. Claudio, muchas gracias. A ustedes. Un placer. Las prepagas se compran.